Durante un viaje por la carretera, el millonario quedó paralizado al escuchar el código de radio de la camionera. Era el apodo de infancia de su hija que desapareció hace 26 años. El aire caliente del desierto de Sonora golpeaba el parabrisas de la camioneta Toyota como puños invisibles, creando ondas de calor que distorsionaban el horizonte infinito. Emiliano Mendoza Vázquez ajustó el aire acondicionado por 10ª vez en la última hora, pero el sudor que le resbalaba por la frente no tenía nada que ver con el clima. A los 68 años, había aprendido a distinguir entre el calor del sol y el fuego que le quemaba las entrañas cada vez que seguía una nueva pista. «Otra más», murmuró, apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos como el yeso. «Otra pinche pista que no va a llevar a nada». La carretera federal se extendía ante él como una serpiente de asfalto agrietado, solitaria y cruel. Había recorrido estas mismas rutas cientos de veces en los últimos 26 años. 26 años de búsqueda, 26 años de esperanza que se desmoronaba como castillos de arena cada vez que una pista resultaba ser otro callejón sin salida. Su celular vibró contra el tablero, otra llamada de la oficina en la Ciudad de México. Su imperio de telecomunicaciones seguía funcionando. Sí, pero hacía mucho que había dejado de ser su prioridad. El dinero, los contratos millonarios, las juntas con inversionistas, todo eso se había vuelto secundario desde aquel martes negro de septiembre de 1999. Emiliano cerró los ojos por un segundo, permitiendo que el recuerdo lo golpeara como siempre lo hacía, brutal, certero, implacable. Isabela corriendo por el jardín de la casa de Polanco, sus rizos castaños brillando bajo el sol de la tarde. «Papá, mira mi mariposa», gritaba, señalando la marca de nacimiento en su hombro izquierdo, una pequeña mancha color café que parecía exactamente una mariposa con las alas extendidas. «Es mi mariposa especial, ¿verdad, papi?» «Sí, mi amor», le había respondido, cargándola en brazos. «Tu mariposa especial, mi pequeña mariposa». Y después, esa noche maldita, la ventana rota, la cuna vacía, el silencio que se tragó toda la felicidad del mundo. Isabela tenía apenas 5 años. El claxon de un tráiler que venía de frente lo sacó de la pesadilla. Se había desviado al carril contrario sin darse cuenta. Enderezó la camioneta, el corazón disparándosele como metralleta. Después de tantos años, los recuerdos seguían siendo capaces de matarlo. Encendió el radio, buscando algo que lo distrajera. La estación local pasaba música norteña, pero lo que necesitaba era información. Giró el dial hasta encontrar la frecuencia de los camioneros. Siempre había esperanza ahí. Los tráileros conocían estas carreteras mejor que nadie. Veían todo, sabían todo. Si Isabela seguía por algún lado en este desmadre de país, ellos serían los primeros en enterarse. Viene pesado el tráfico hacia Hermosillo. Compas, hay retén en el kilómetro 52. Copiado, jaguar azul. Aquí lobo plateado. ¿Alguien sabe algo del accidente que reportaron en la México Nogales? Emiliano subió el volumen. Había gastado fortuna en detectores, investigadores privados, recompensas que llegaban a los 10 millones de pesos. Pero a veces las mejores pistas venían de lugares inesperados. Negativo, lobo, por acá todo tranquilo. Mariposa azul, ¿me copias? ¿Cómo vas por tu ruta? El mundo se detuvo. Emiliano sintió como si acabaran de clavarle un puñal en el pecho. La camioneta se tambaló peligrosamente hacia la orilla de la carretera mientras él luchaba por mantener el control, tanto del vehículo como de su cordura. Mariposa azul, esas 2 palabras, esas 2 pinches palabras que no había escuchado en 26 años. Solo 3 personas en todo el universo habían conocido ese código secreto. Él, su esposa Carmen, que en paz descanse, e Isabela. Lo habían inventado cuando la niña tenía 4 años, jugando a los espías en el jardín de la casa. Si algún día te pierdes, mi amor, y alguien dice que te mando buscar, pregúntale por el código secreto. Si no sabe que eres nuestra mariposa azul, no vayas con esa persona. Pero Isabela tenía 5 años cuando se la llevaron. Una niña de 5 años no podía haber sobrevivido 26 años sola. Era imposible, a menos que... «Aquí, mariposa azul», respondió una voz femenina por el radio, fuerte y segura. «Todo en orden por mi sector. Voy llegando a la gasolinera de San Luis. Por si alguien anda por la zona,
Emiliano pisó el freno tan fuerte que las llantas chirriaron contra el asfalto. La camioneta se detuvo en una nube de polvo y piedrecillas. Las manos le temblaban tanto que tardó 3 intentos en tomar el micrófono del radio. «Mariposa, mariposa azul», logró decir, la voz quebrada como vidrio. «Aquí, aquí, águila dorada. ¿Me copias?». Hubo un silencio que se sintió eterno. Después, la voz volvió, ahora con un dejo de extrañeza. «Te copio, águila dorada. Andas bien. Se te oye medio raro. Mariposa azul». Emiliano cerró los ojos, rezando a todos los santos que conocía. «¿De dónde sacaste ese código?». Otra pausa, esta vez más larga. «Oye, compañero, ¿qué onda contigo? Es mi código desde hace años. ¿Por qué la pregunta tan rara?». Emiliano se bajó de la camioneta. Necesitaba aire, aunque fuera el aire envenenado del desierto. Las piernas apenas lo sostenían. Si esto era otra cruel coincidencia del destino, como tantas otras en estos años de búsqueda infernal, no sabía si su corazón podría resistirlo. «Perdón, mariposa azul, es que conocí a alguien que usaba ese mismo código hace muchos años. ¿Podrías decirme si tienes alguna marca especial, algo que te haga diferente?». El silencio se extendió tanto que Emiliano pensó que había perdido la conexión. Otros camioneros empezaron a meterse en la conversación, preguntando qué rollo con tanto misterio, pero él solo podía escuchar el rugido de su propia sangre en los oídos. «Mira, águila dorada», dijo finalmente la voz, ahora con un tono más frío. «No sé qué pedo traes, pero no ando dando información personal por el radio. Si tienes algo importante que decir, mejor nos vemos en persona. Voy a estar en la gasolinera de San Luis por media hora». «Espera», gritó Emiliano al micrófono. «Por favor, no te vayas. Es importante. Más importante de lo que te imaginas». «San Luis», repitió la voz. «Gasolinera Pemex de la salida norte. Media hora». La comunicación se cortó. Emiliano se quedó parado junto a su camioneta, el micrófono todavía en la mano, mirando el horizonte infinito del desierto. San Luis Río Colorado estaba a 40 minutos de donde se encontraba. Si manejaba como loco, podría llegar a tiempo. ¿Y si era ella? ¿Y si después de 26 años de búsqueda desesperada, de noches sin dormir, de fortunas gastadas en investigadores que no encontraban nada, su mariposa estaba ahí, al otro lado del radio, trabajando como camionera en las carreteras que él había recorrido miles de veces? ¿Y si no era ella? Si era solo otra coincidencia cruel que le arrancaría otro pedazo del alma. Subió a la camioneta, encendió el motor y pisó el acelerador hasta el fondo. Por primera vez en 26 años, la esperanza se sentía más fuerte que el miedo. La carretera hacia San Luis se extendía ante él como una promesa, o como una sentencia. Isabela Vázquez ajustó el espejo retrovisor de su Kenworth y observó cómo el polvo del desierto se arremolinaba detrás de las llantas traseras del tráiler. 31 años recorriendo estas carreteras le habían enseñado a leer el asfalto, como otros leían periódicos. Cada grieta, cada curva, cada gasolinera tenía su historia, y ella conocía todas esas historias de memoria. «Órale, bella», se dijo a sí misma, usando el apodo que todos los camioneros le habían puesto. ¿Qué pedo con ese vato del radio? Había algo en la voz de aquel águila dorada que la había puesto nerviosa. En más de 10 años manejando tráiler, había escuchado de todo por la radio, desde borrachos confesando sus pecados, hasta tipos tratando de ligar con las pocas mujeres que andaban en este negocio. Pero esto había sido diferente. La desesperación en su voz, la forma como había preguntado por el código «Mariposa azul», se tocó instintivamente la cadena de oro que llevaba siempre al cuello. Oculta bajo la playera, el pequeño dije en forma de mariposa era lo único que tenía de su pasado. Bueno, eso, y los sueños raros que la visitaban algunas noches, fragmentos de una casa grande, jardines con flores, y una voz de hombre cantándole algo que no lograba recordar completamente. «Pinches sueños locos», murmuró, cambiando de velocidad mientras la pendiente se hacía más pronunciada. El Kenworth respondió como siempre lo hacía, con la fuerza de un animal domesticado, pero nunca del todo domado. Isabela sonrió. Este tráiler había sido su hogar, su oficina, su refugio durante los últimos años. Lo había comprado de segunda mano con los ahorros que había juntado,
trabajando para diferentes compañías de transporte, y ahora era completamente suyo. Su independencia sobre 18 ruedas. La carretera hacia San Luis Río Colorado se extendía como una línea recta que cortaba el desierto en dos. A sus 31 años, Isabela había manejado por prácticamente todas las carreteras de México, desde Tijuana hasta Cancún, desde Matamoros hasta Tapachula. Conocía cada parada de camioneros, cada mecánico confiable, cada gasolinera donde servían café que no sabía a agua sucia. Pero más que las carreteras, conocía a la gente que las transitaba. Los camioneros eran una familia extraña y dispersa, unidos por el asfalto y la soledad. Se cuidaban entre ellos, compartían información sobre retenes, accidentes y las mejores rutas para evitar problemas. Era un mundo de códigos no escritos, de favores que se pagaban con otros favores, de respeto ganado kilómetro por kilómetro, y por eso le extrañaba tanto la pregunta de aquel hombre. ¿Tienes alguna marca especial? ¿Qué clase de pregunta era esa? ¿Y por qué le había preguntado específicamente por el código Mariposa Azul? Isabela recordaba perfectamente la primera vez que había usado ese código. Tenía unos 16 años y acababa de conseguir trabajo en una bodega de Mexicali. Soledad, su mamá adoptiva, la había llevado al trabajo en su pick-up destartalado, y cuando pasaron junto a un convoy de tráileres, Isabela había gritado sin pensarlo: «¡Mariposa Azul!». Los camioneros le habían respondido con claxonazos amistosos, como si entendieran algo que ella misma no comprendía. «¿Por qué dijiste eso, mija?», le había preguntado Soledad, con esa expresión preocupada que siempre ponía cuando Isabela hacía o decía algo que no podía explicar. «No sé, ma, se me salió. ¿Está mal?». Soledad había guardado silencio el resto del camino, pero esa noche Isabela la había escuchado llorar en su cuarto. No era la primera vez. A lo largo de los años, había sorprendido a Soledad llorando en silencio muchas veces, siempre después de que Isabela dijera o hiciera algo que parecía despertar fantasmas que solo su madre adoptiva podía ver. «Soledad», murmuró Isabela, sintiendo el peso familiar de la nostalgia en el pecho. Su mamá adoptiva había muerto 3 años atrás, llevándose a la tumba todos los secretos que se había negado a compartir durante 30 años. «Te encontré abandonada en la puerta del hospital de Hermosillo». Era todo lo que había estado dispuesta a decir. Eras una bebita preciosa, pero no había nadie que te reclamara. Los del DIF iban a mandarte a un orfanato, pero yo les dije que me haría cargo. Isabela había aceptado esa historia porque no tenía alternativa. Soledad había sido una madre amorosa, trabajadora, que había sacrificado todo para darle un hogar. Había trabajado como enfermera en hospitales de medio México, siempre moviéndose, siempre buscando mejores oportunidades. «Somos nómadas, mija», le decía. «Nuestro hogar está donde estemos juntas». Tal vez por eso Isabela había terminado siendo camionera. La carretera se había vuelto su hogar natural, el movimiento constante su estado normal. No sabía estar quieta en un lugar por mucho tiempo. Necesitaba el rugido del motor, el cambio constante del paisaje, la sensación de estar siempre yendo hacia algún lado. Aunque no supiera exactamente hacia dónde, el radio crepitó, sacándola de sus pensamientos. «Mariposa Azul, aquí lobo plateado. ¿Ya llegaste a San Luis?». «Negativo. Lobo. Faltan como 20 minutos. ¿Por qué?». «Nada más checando». Ese vato del águila dorada sonaba medio raro. «¿No crees?». Isabela frunció el ceño. Lobo Plateado era uno de los camioneros más veteranos de la ruta, un hombre de casi 60 años que había visto de todo en las carreteras mexicanas. Si él también había notado algo extraño. «Sí, estuvo raro», admitió. «Pero ya sabes cómo es esto. De repente sale cada loco. Ten cuidado, mija. A veces los locos son peligrosos. Tranquilo, lobo. Sabes que me sé cuidar sola». Era cierto. Isabela había aprendido a defenderse desde muy joven. Las carreteras no eran lugar para mujeres débiles o ingenuas. Había enfrentado borrachos agresivos, tipos que pensaban que por ser mujer era presa fácil, y más de un intento de asalto, pero también había encontrado protectores inesperados, camioneros que la habían tomado bajo su ala y le habían enseñado no solo a manejar tráiler, sino a sobrevivir en un mundo dominado por hombres. «Oye, bella», dijo Lobo después de una pausa, «tu código de Mariposa Azul, ¿de dónde lo sacaste?». Isabela suspiró.
Era la segunda vez en menos de una hora que alguien le hacía esa pregunta. No sé. Lobo. Lo uso desde que era chamaca. ¿Por qué tanto interés de repente? Por nada, mija. Solo curiosidad. Pero Isabela sabía que Lobo Plateado nunca hacía preguntas por mera curiosidad. El hombre tenía instintos de supervivencia desarrollados después de décadas en las carreteras. Y si algo lo había puesto alerta, era por una buena razón. Se tocó otra vez la cadenita con la mariposa. Era de oro verdadero. Eso lo había confirmado un joyero en Guadalajara. Trabajo fino, delicado, probablemente caro, demasiado caro para una bebé abandonada en un hospital de gobierno. Cuando se lo había señalado a Soledad, su madre adoptiva se había puesto pálida y había cambiado de tema rápidamente. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Ma, susurró al viento que entraba por la ventanilla entreabierta. Había tantas preguntas sin respuesta. ¿Por qué Soledad siempre se ponía nerviosa cuando Isabela preguntaba por su pasado? ¿Por qué se habían mudado tantas veces durante su infancia? ¿Por qué Soledad revisaba obsesivamente los periódicos locales cada vez que llegaban a un pueblo nuevo? ¿Y por qué, en sus últimos días, había murmurado en sueños cosas sobre protegerla y que no la encuentren? La gasolinera de San Luis apareció en el horizonte como un espejismo ondulante. Isabela sintió que los nervios se le tensaban como cuerdas de guitarra. Parte de ella quería seguir de largo, ignorar al misterioso águila dorada y sus preguntas raras. Pero otra parte, la parte que había estado buscando respuestas durante toda su vida, necesitaba saber qué era lo que aquel hombre quería. Activó la direccional derecha y comenzó a reducir velocidad. El Kenworth respondió suavemente, como una bestia obediente que conocía perfectamente los deseos de su ama. «Órale, bella», se dijo otra vez. «A ver qué pedo con este vato». Mientras se acercaba a la gasolinera, Isabela no sabía que estaba a punto de encontrarse cara a cara con el hombre que había estado buscándola desesperadamente durante 26 años. No sabía que el encuentro que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre su vida, su identidad y todo lo que creía saber sobre sí misma. Lo único que sabía era que algo grande estaba por suceder. Lo sentía en los huesos, como siempre había sentido las tormentas del desierto antes de que aparecieran en el horizonte. Emiliano manejaba por la carretera hacia San Luis como un hombre poseído, el velocímetro marcando velocidades que sabía eran peligrosas, pero que no podía evitar. Cada kilómetro que pasaba le parecía eterno, cada segundo perdido una oportunidad que se le escurría entre los dedos como arena del desierto. Su teléfono no paraba de sonar. Rodrigo Santana, su socio y supuesto amigo de décadas, había llamado ya 5 veces en la última hora. Emiliano dejó que saltara el buzón de voz una vez más. Rodrigo podía esperar. Los contratos millonarios podían esperar. Todo el pinche mundo podía esperar. 26 años, murmuró apretando el volante. 26 años buscándola por todo el país, y resulta que anda manejando tráiler por las mismas carreteras donde yo he pasado 1000 veces. La ironía era tan brutal que casi le daba risa. Casi, porque si realmente era Isabela, si su mariposa había estado ahí todo este tiempo, trabajando como camionera mientras él gastaba fortunas en investigadores privados que buscaban fantasmas, el recuerdo lo golpeó sin avisar, como siempre pasaba. Septiembre de 1999. La llamada telefónica que cambió todo. «Señor Mendoza», había dicho la voz ronca al otro lado de la línea. «Tenemos a su hija. Si quiere verla viva otra vez, prepare 50 millones de pesos en billetes usados». «¿Quién habla? ¿Dónde está Isabela? Déjeme hablar con ella». 48 horas, señor Mendoza. Le daremos instrucciones después. Y ni se le ocurra involucrar a la policía, porque si vemos una sola patrulla, la niña muere. Emiliano había seguido las instrucciones al pie de la letra. Había conseguido el dinero, había esperado las llamadas que nunca llegaron, había mantenido a la policía fuera del asunto hasta que fue demasiado tarde, y después de una semana de silencio sepulcral, había comenzado la búsqueda más desesperada de su vida. Lo que nunca supo, lo que descubriría muy pronto, era que los secuestradores nunca tuvieron intención de regresar a Isabela. El plan había salido terriblemente mal desde el principio, y su hija había quedado atrapada en el centro de una traición que llevaba décadas cocinándose. 26 años atrás, en una bodega abandonada en las afueras de Hermosillo, Carmelo Herrera revisaba nervioso su reloj por 10ª vez en 10 minutos. El plan había sido perfecto en papel.
secuestrar a la hija del magnate Emiliano Mendoza, pedir 50 millones de pesos, dividir el dinero con su cuñado Rodrigo Santana y después regresar a la niña, limpio, simple, sin víctimas reales. Pero Rodrigo no había aparecido en el punto de encuentro, y ahora, 3 días después del secuestro, Carmelo empezaba a entender que algo había salido muy mal. La niña estaba sentada en un rincón de la bodega, abrazando una muñeca rota. Ya no lloraba. Eso era lo que más lo asustaba. Había dejado de llorar. ¿Cuándo voy a ver a mi papá?, preguntó Isabela con una voz que sonaba demasiado madura para sus 5 años. Pronto, niña, pronto. Pero Carmelo sabía que estaba mintiendo. Rodrigo lo había traicionado. Y ahora él estaba solo con una niña que no podía regresar sin exponerse, y que no podía hacer lo que Rodrigo probablemente esperaba que hiciera. El teléfono sonó. Era Rodrigo. Carmelo, hermano, tenemos un problema. ¿Dónde chingados estás? Llevamos 3 días esperándote. Escúchame bien. La voz de Rodrigo sonaba fría, calculadora. El plan cambió. Emiliano anda como loco buscando a la niña. Tiene investigadores por todos lados. Si la regresamos ahora nos van a agarrar. ¿Qué quieres decir? Que la niña sabe demasiado. Te vio, Carmelo. Te puede identificar. Carmelo sintió que el mundo se le venía encima. No, Rodrigo. Eso no estaba en el plan. Dijiste que nada más era por el dinero. Los planes cambian, hermano. Haz lo que tienes que hacer y desaparece. Yo me encargo de que nunca te relacionen con esto. La línea se cortó. Carmelo se quedó mirando el teléfono. Después a la niña que lo observaba con esos ojos enormes y confiados. No podía hacerlo. No podía lastimar a una criatura inocente por los planes retorcidos de Rodrigo, pero tampoco podía regresarla. Esa noche, Carmelo tomó la decisión que le salvaría la vida a Isabela y le costaría la suya propia. Llevó a la niña al hospital donde trabajaba su hermana Soledad. Inventó una historia sobre encontrarla abandonada y le rogó que se hiciera cargo de ella. Están buscando esta niña por todos lados, le susurró a Soledad mientras Isabela dormía sedada en una cama del hospital. Pero si alguien la encuentra, la van a matar. Rodrigo ya mostró sus verdaderas intenciones. Rodrigo Santana, el socio de Emiliano Mendoza, el mismo, Soledad, júrame que vas a protegerla. Júrame que nunca vas a decir quién es realmente. Soledad había asentido, sin saber que acababa de comprometerse a una vida entera de secretos y huidas. Y, 3 días después, Carmelo aparecía muerto en un callejón de Hermosillo. Supuestamente un asalto que salió mal, pero Soledad sabía la verdad. Rodrigo había eliminado al único cabo suelto que quedaba, o eso había creído él. Emiliano sacudió la cabeza, tratando de alejar los pensamientos sobre ese pasado que no conocía completamente, pero algo en su subconsciente le decía que estaba a punto de descubrir verdades que cambiarían todo lo que creía saber sobre la desaparición de Isabela. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. Bueno, señor Mendoza, habla el detective privado Ramírez. Tengo información nueva sobre el caso de su hija. Emiliano pisó el freno instintivamente. Después de tantos años de informes que no llevaban a ningún lado, había aprendido a no emocionarse demasiado. Pero el timing de esta llamada, le escucho. Encontramos documentos en los archivos del hospital de Hermosillo. Una enfermera llamada Soledad Herrera registró a una niña abandonada exactamente 3 días después de la desaparición de Isabela. La niña tenía aproximadamente la misma edad, mismas características físicas. El corazón de Emiliano se detuvo por completo. ¿Soledad Herrera? Sí, señor. Trabajó en el hospital por 6 años más, después de ese incidente, y después desapareció. No hay rastro de ella ni de la niña en los registros oficiales después de 2005. Detective, necesito que encuentre todo lo que pueda sobre esa mujer. Todo. Su familia, sus trabajos, lugares donde vivió. Todo. Ya estoy en eso, señor Mendoza. Pero hay algo más. Soledad Herrera tenía un hermano, Carmelo Herrera. Apareció muerto en Hermosillo una semana después del secuestro de su hija. Emiliano sintió que las piezas de un rompecabezas maldito empezaban a acomodarse en su mente. Después de 26 años, después de miles de pistas falsas y esperanzas rotas, finalmente había nombres, fechas, conexiones reales. Detective,
Le doy 24 horas para encontrar todo lo que pueda sobre los hermanos Herrera. Todo. Presupuesto ilimitado. Entendido, señor. Emiliano colgó y pisó el acelerador hasta el fondo. La gasolinera de San Luis ya se veía en el horizonte, y con ella, la posibilidad de que su búsqueda de 26 años estuviera a punto de terminar. Pero había algo más que lo inquietaba. Si Soledad Herrera había protegido a Isabela durante todos estos años, si la había criado como su propia hija, ¿por qué? ¿Qué sabía que lo había obligado a vivir una vida de secretos y huidas? Y más importante, ¿quién había ordenado la muerte de Carmelo Herrera mientras se acercaba a la gasolinera? Emiliano no sabía que estaba a punto de encontrarse cara a cara, no solo con su hija perdida, sino con una verdad que destrozaría todo lo que creía saber sobre las personas más cercanas a él. En algún lugar de la Ciudad de México, Rodrigo Santana colgaba el teléfono después de escuchar el reporte de uno de sus informantes. Emiliano estaba haciendo preguntas peligrosas, siguiendo pistas que deberían haber permanecido enterradas para siempre. Era hora de tomar medidas drásticas. La gasolinera Pemex de San Luis se alzaba en el desierto como un oasis de neón y concreto, sus luces parpadeando contra el cielo anaranjado del atardecer. Isabela estacionó su Kenworth en la zona designada para tráileres. El motor diésel, rugiendo por última vez antes de quedar en silencio, a través del parabrisas polvoriento, observó los otros vehículos estacionados, 3 tráileres más, algunas camionetas y una Toyota Tacoma plateada que se veía fuera de lugar entre tanto hierro pesado. Se bajó de la cabina, estirando los músculos después de horas al volante. El aire del desierto la golpeó con su mezcla familiar de calor seco, diésel y el aroma a comida frita que salía del restaurante de la gasolinera. Había algo reconfortante en estos lugares, pequeños universos donde el tiempo parecía detenerse, donde camioneros de todo el país se cruzaban por unos minutos antes de continuar sus rutas hacia destinos desconocidos. «A ver qué quiere este cabrón», murmuró, caminando hacia la tienda. Había algo en el ambiente que la ponía nerviosa. Tal vez era la forma como algunos de los otros camioneros la miraban, como si supieran algo que ella no sabía, o tal vez era esa sensación extraña que había tenido todo el día, como si estuviera a punto de suceder algo que cambiaría todo. Entró a la tienda, saludando con un gesto al encargado que conocía de otras paradas. Tomó una Coca-Cola del refrigerador y se dirigió a la caja, pero antes de llegar, una voz a sus espaldas la hizo detenerse en seco. «Mariposa azul». Isabela se volteó lentamente. El hombre que tenía frente a ella era alto, de unos 60 y tantos años, con el cabello gris peinado hacia atrás y un traje que claramente costaba más que su camión. Pero no era la ropa cara lo que la impactó. Eran los ojos. Eran exactamente como los ojos que veía en el espejo cada mañana. «Sí, soy yo», respondió, estudiando al hombre con la suspicacia aprendida en años de carretera. «¿Usted es el águila dorada que andaba preguntando pendejadas por el radio?» Emiliano Mendoza se quedó sin palabras, después de 26 años imaginando este momento. Después de miles de noches soñando con volver a ver a su hija, la realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La niña de 5 años que recordaba había desaparecido, pero la mujer que tenía frente a él tenía sus mismos ojos, la misma forma de la barbilla, la misma manera de inclinar la cabeza cuando estaba desconfiada. «Isabela», susurró, y la palabra salió de su boca como una oración. «¿Qué chingados dijo?» Isabela retrocedió instintivamente, la mano yendo automáticamente hacia la navaja que llevaba en el cinturón. «¿Cómo sabe ese nombre?» «Porque eres mi hija». Las palabras cayeron entre ellos como bombas. Isabela sintió que el mundo se tambaleaba, que el piso de la gasolinera se convertía en arenas movedizas bajo sus pies. «Está loco, señor. No sé quién sea usted, pero está completamente loco». «Isabela Mendoza Vázquez», continuó Emiliano dando un paso hacia ella. «Naciste el 15 de marzo de 1994. Te encantaban las mariposas. Tenías una marca de nacimiento en el hombro izquierdo, una marca que parecía exactamente una mariposa con las alas extendidas». Isabela se quedó helada. Nadie sabía lo de la marca de nacimiento. Nadie, después de años de burlas de niños crueles, se había hecho un tatuaje encima para ocultarla. Un tatuaje de una rosa negra que cubría completamente la forma original. «Usted no sabe nada de mí», dijo, pero su voz sonaba menos convincente.
Te cantaba una canción para que te durmieras. ¿Te acuerdas? Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón. Tu mamá y yo te la cantábamos todas las noches. Algo se rompió dentro del pecho de Isabela. Esa canción, esa pinche canción que la había perseguido en sueños durante años. Fragmentos de una melodía que no podía ubicar, pero que la llenaba de una nostalgia inexplicable. No, susurró. No, no, no. Esto no está pasando. Isabela, mi amor, eres tú. Eres mi mariposa. Te he estado buscando durante 26 años. ¡Mentira!, gritó Isabela, y toda la gasolinera se volteó a mirarlos. Todo lo que dice es mentira. Mi mamá me encontró abandonada en un hospital. Usted es solo otro rico hijo de puta que anda inventando historias para limpiar su conciencia. Tu mamá se llamaba Soledad, Soledad Herrera. Isabela palideció. ¿Cómo podía saber el nombre de Soledad? ¿Quién chingados es usted? Soy Emiliano Mendoza. Soy tu padre. Y Soledad no te encontró abandonada, Isabela. Soledad te salvó la vida. Está loco. Soledad me crió desde bebé. Ella fue mi madre. La única madre que conocí, porque tuvo que serlo, porque alguien ordenó tu muerte después de secuestrarte, y ella fue la única persona valiente que se interpuso entre tú y los asesinos. Las palabras de Emiliano cayeron como martillazos sobre Isabela. Cada revelación la hacía tambalearse más, pero se rehusaba a creer. No podía creer. Aceptar lo que este hombre decía significaría que toda su vida había sido una mentira. Enséñame la marca, dijo Emiliano de repente. ¿Qué? La marca de nacimiento. Si realmente eres mi hija, la marca sigue ahí, debajo de lo que hayas puesto para esconderla. Isabela retrocedió hasta que su espalda tocó la pared de refrigeradores. No voy a enseñarle nada a usted, pinche loco. Tengo fotos, continuó Emiliano, sacando su cartera con manos temblorosas. Fotos de cuando eras pequeña, de la marca, de nosotros juntos. Extendió una fotografía vieja y gastada. Isabela la miró sin querer tomarla, pero no pudo evitar ver lo que mostraba. Una niña pequeña de rizos castaños, sentada en los hombros de un hombre que era claramente una versión más joven del que tenía frente a ella. La niña estaba riendo, y en su hombro izquierdo se veía claramente una marca de nacimiento en forma de mariposa. Photoshop, murmuró Isabela, pero su voz sonaba vacía. Cualquiera puede alterar fotos. ¿Y esto? Emiliano sacó otra foto, esta de una mujer hermosa cargando a la misma niña. Esta era tu mamá, Carmen Vázquez. Murió 2 años después de que te secuestraran. El dolor la mató. Isabela, murió buscándote. Isabela miró la fotografía y sintió que algo se resquebrajaba en su pecho. La mujer de la foto tenía sus mismos ojos, su misma sonrisa, y había algo en la forma como cargaba a la niña. Algo familiar que hizo que los ojos se le llenaran de lágrimas. No, susurró. No puede ser cierto. El código secreto, Isabela. Mariposa azul. Te lo enseñamos cuando tenías 4 años. Por si algún día te perdías. Era nuestro código familiar. Nadie más en el mundo lo conocía. Soledad me lo enseñó, dijo Isabela. Pero ya no sonaba convincente ni para ella misma. No, mi amor. Tú ya lo sabías cuando llegaste con Soledad. Ella me lo contó todo antes de morir. ¿Qué? Soledad murió hace 3 años. ¿Cómo pudo haberle contado algo? Emiliano se dio cuenta de su error demasiado tarde. La desesperación lo había hecho confundir los hechos que había descubierto a través del detective con lo que realmente sabía. Mis investigadores encontraron. Mentiroso, gritó Isabela. No conoció a Soledad. Está inventando todo esto. Se dirigió hacia la puerta, pero Emiliano la siguió. Isabela, por favor, sé que es difícil de creer, pero aléjese de mí. Isabela se volteó hacia él, los ojos llenos de furia y lágrimas. No sé qué clase de juego está jugando, pero no voy a ser parte de él. Mi madre murió hace 3 años y se llevó todos sus secretos a la tumba. Pero si tenía secretos, era por una buena razón. Te secuestraron, gritó Emiliano perdiendo el control. Te arrancaron de tus padres cuando tenías 5 años. Hemos vivido en el infierno durante 26 años buscándote. Y yo he vivido muy bien sin ustedes. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los refrigeradores
Isabela y Emiliano se miraron a través de un abismo de dolor, desconfianza y 26 años de separación. Si realmente fuera su hija, dijo Isabela finalmente, con una voz que temblaba. ¿Por qué nunca me encontraron? ¿Por qué Soledad tenía tanto miedo todo el tiempo? ¿Por qué nos mudábamos cada año, como si estuviéramos huyendo de algo? Emiliano no tenía respuestas para esas preguntas. Todavía no, pero pronto las tendría. Y cuando las tuviera, descubriría que la traición había venido desde más cerca de lo que jamás se había imaginado. No lo sé, admitió, pero voy a averiguarlo. Y cuando lo haga, vas a entender por qué Soledad hizo lo que hizo. Isabela lo miró una última vez, memorizando ese rostro que tanto se parecía al suyo, y después salió de la gasolinera sin decir una palabra más, pero mientras caminaba hacia su tráiler, se tocó instintivamente el hombro izquierdo, donde bajo el tatuaje de la rosa negra, una marca de nacimiento en forma de mariposa había estado esperando 26 años para ser reclamada. Hermosillo, Sonora, septiembre de 1999. La enfermera Soledad Herrera terminaba su turno de noche en el Hospital General, cuando su mundo se vino abajo. Llevaba 12 horas consecutivas atendiendo pacientes. Sus pies le dolían como si hubiera caminado sobre vidrios, y lo único que quería era llegar a su pequeño departamento y dormir hasta el día siguiente. Pero cuando vio a su hermano Carmelo esperándola en el estacionamiento, supo inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Soledad, necesito tu ayuda, le dijo sin preámbulos, cargando en brazos un bulto envuelto en una cobija. Carmelo, ¿qué haces aquí? Son las 3 de la mañana. Por favor, hermana, no hagas preguntas, solo ayúdame. Cuando Carmelo apartó la cobija, Soledad vio a una niña de unos 5 años, profundamente dormida. Tenía el cabello castaño y rizado, las mejillas rosadas de fiebre, y en el hombro izquierdo una marca de nacimiento que parecía exactamente una mariposa. Dios mío, Carmelo, ¿qué hiciste? Escúchame bien. Carmelo miró nerviosamente hacia todos lados. Esta niña, la encontré abandonada en la carretera. Está enferma, necesita atención médica, pero no puedes registrarla con su verdadero nombre. ¿Por qué no? Porque si lo haces, la van a matar. Soledad sintió que las piernas se le volvían gelatina. Conocía a su hermano desde que eran niños. Carmelo siempre había sido el problemático de la familia, el que se metía en líos, el que andaba con gente peligrosa, pero nunca lo había visto tan asustado. ¿De qué estás hablando? De gente muy peligrosa. Soledad, gente que no tiene escrúpulos para lastimar a una criatura inocente si eso los protege. ¿Rodrigo Santana? Carmelo palideció. Su hermana siempre había sido demasiado inteligente para su propio bien. ¿Cómo? Porque trabajas para él desde hace años. Carmelo, y porque reconozco a esta niña de los periódicos. Es Isabela Mendoza, la hija del magnate que secuestraron hace 3 días. El silencio que siguió fue tan pesado que Soledad sintió que se ahogaba. Su hermano había cruzado una línea de la que no había regreso, y de alguna manera, ella había quedado atrapada del otro lado. Rodrigo me dijo que solo era por dinero, susurró Carmelo, que íbamos a pedir el rescate y después regresarla, pero cambió de opinión. Soledad dice que la niña me vio, que me puede identificar. ¿Y qué espera que hagas? Carmelo no respondió, pero Soledad pudo leer la respuesta en sus ojos aterrorizados. No, dijo ella, no lo vas a hacer, Carmelo. No vas a lastimar a esta niña. No tengo opción. Rodrigo va a mandar a sus matones si no. Entonces la vamos a esconder. ¿Qué? Vamos a registrarla como una niña abandonada. Inventaremos una historia. Yo me haré cargo de ella. Soledad, ¿no entiendes? Rodrigo tiene conexiones en todas partes. Si descubre que está viva, entonces nos aseguraremos de que nunca lo descubra. Esa noche, mientras Isabela descansaba sedada en una cama del hospital infantil, Soledad falsificó los documentos de admisión. Una niña abandonada, encontrada en las afueras de la ciudad, sin identificación, sin familia conocida. Los doctores no hicieron demasiadas preguntas. Era más común de lo que la gente quería admitir, pero Soledad sabía que eso era solo el comienzo. Mientras examinaba a Isabela, tomando nota de cada detalle para el expediente médico falso, descubrió algo que la hizo entender la magnitud de lo que estaba enfrentando.
Analizando la sangre de la niña para descartar enfermedades, los resultados mostraron marcadores genéticos específicos que coincidían perfectamente con muestras que había visto en el laboratorio días antes, muestras enviadas por la familia Mendoza para ayudar en la identificación de su hija secuestrada. No había duda. Esta era Isabela Mendoza Vázquez. ¿Qué vamos a hacer?, le preguntó a Carmelo cuando él regresó al hospital la mañana siguiente. Rodrigo cree que ya está muerta. Le dije que había hecho lo que tenía que hacer. ¿Y él te creyó? Por ahora, pero Soledad, esto es solo temporal. En cuanto se recupere, tenemos que sacarla de aquí. Tenemos que desaparecer. ¿Desaparecer a dónde? A donde Rodrigo nunca nos encuentre. Durante los siguientes 3 días, mientras Isabela se recuperaba de la fiebre y el trauma, Soledad planeó cuidadosamente su nueva vida. Renunció al hospital, liquidó sus pocas pertenencias y se preparó para convertirse en madre de una niña que legalmente no existía. Pero la noche antes de que fueran a partir, Carmelo no regresó. Soledad esperó hasta el amanecer, con Isabela durmiendo pacíficamente en sus brazos, antes de entender que algo había salido terriblemente mal. Cuando encendió las noticias locales, confirmó sus peores temores. Carmelo Herrera, de 34 años, fue encontrado muerto en un callejón del centro de Hermosillo. La policía investiga lo que parece ser un asalto que salió mal. Soledad apagó la televisión con manos temblorosas. Rodrigo había eliminado el único testigo que quedaba de su traición. Ahora ella e Isabela eran las únicas personas en el mundo que conocían la verdad. Y Rodrigo no podía permitir que siguieran vivas. Isabela, susurró Soledad, meciendo a la niña que acababa de convertirse en su hija. Mi pequeña mariposa, te prometo que voy a protegerte. Te prometo que nunca van a lastimarte. Esa misma mañana, Soledad e Isabela abandonaron Hermosillo en un autobús hacia Guadalajara, comenzando una vida de mudanzas constantes, nombres falsos y el terror permanente de ser descubiertas. Durante los siguientes años, Soledad trabajó en hospitales de medio México, siempre moviéndose, siempre alerta. Le enseñó a Isabela a ser cuidadosa, a no confiar demasiado en extraños, a estar siempre lista para partir si era necesario, pero nunca le dijo la verdad. ¿Cómo le explicas a una niña que su verdadero padre la está buscando desesperadamente? ¿Cómo le dices que hay un hombre poderoso que ordenaría su muerte sin pensarlo 2 veces si descubriera que está viva? ¿Cómo le quitas la inocencia de esa manera? En lugar de eso, Soledad inventó la historia del abandono. Isabela había sido encontrada en la puerta del hospital, sin identificación, sin familia. Era huérfana, y Soledad había decidido adoptarla por amor. Era una mentira piadosa, una mentira que salvó la vida de Isabela, pero que condenó a Soledad a vivir con la culpa y el miedo constantes. Años después, cuando Isabela comenzó a usar instintivamente el código mariposa azul, Soledad sintió que se le paraba el corazón. La niña recordaba, en algún lugar profundo de su subconsciente, recordaba fragmentos de su vida anterior. ¿Por qué dijiste eso, mija?, le había preguntado, tratando de mantener la voz neutral. No sé, ma. Se me salió. Esa noche, Soledad había llorado hasta quedarse sin lágrimas. Cada vez que Isabela mostraba señales de recordar, cada vez que hacía una pregunta sobre su pasado, cada vez que cantaba fragmentos de canciones que no debería conocer, Soledad se desmoronaba un poco más, pero nunca flacó en su misión de protegerla. Cambió de ciudad cada vez que Isabela preguntaba demasiado. Cambió de trabajo cada vez que alguien empezaba a hacer preguntas incómodas. Vivió una vida de paranoia constante, pero mantuvo a Isabela a salvo. Y cuando Isabela cumplió 18 años y decidió convertirse en camionera, Soledad sintió alivio y terror a partes iguales. Alivio porque las carreteras eran el lugar perfecto para que alguien desapareciera. Terror porque significaba que ya no podría protegerla directamente. Cuídate mucho, mija, le había dicho el día que Isabela se fue con su primer tráiler. Y recuerda, si alguna vez sientes que algo no está bien, si alguien hace preguntas raras sobre tu pasado, ven a buscarme inmediatamente. Isabela había asentido, sin entender realmente por qué su madre adoptiva parecía tan preocupada. Ahora, 3 años después de la muerte de Soledad, Isabela estaba finalmente enfrentando las consecuencias de todos esos secretos enterrados.
El encuentro con Emiliano había despertado memorias que Soledad había tratado de mantener dormidas durante 26 años, y en algún lugar de la Ciudad de México, Rodrigo Santana estaba recibiendo reportes que lo hacían sudar frío. Su socio Emiliano estaba haciendo preguntas peligrosas. Estaba siguiendo pistas que deberían haber permanecido enterradas para siempre. Era hora de terminar lo que había empezado en 1999, 3 años antes. Hospital San José, Tijuana. Soledad Herrera. Sabía que se estaba muriendo. El cáncer de páncreas no daba tregua, y los doctores habían sido claros. Le quedaban semanas, tal vez días, pero había algo que tenía que hacer antes de partir. Una verdad que había guardado durante 26 años y que no podía llevarse a la tumba. Isabela estaba sentada junto a la cama del hospital, leyéndole fragmentos del periódico local. A los 28 años, su hija adoptiva se había convertido en una mujer fuerte e independiente, pero Soledad aún podía ver en ella rastros de la niña asustada que había llegado a sus brazos aquella noche terrible de 1999. «¿Sabes qué, mija?», interrumpió Soledad con voz débil. «Hay algo que tengo que contarte, algo importante». Isabela dejó el periódico a un lado. Durante las últimas semanas, su madre había empezado a decir cosas extrañas, fragmentos de conversaciones que no tenían sentido. Los doctores dijeron que era normal en pacientes terminales. «¿Qué pasa, ma?». «Sobre tu pasado, sobre cómo llegaste conmigo». «Ma, ya hablamos de eso 1000 veces. Me encontraste abandonada en el hospital de Hermosillo. No hay nada más que saber». Soledad cerró los ojos, reuniendo fuerzas para lo que sabía sería la conversación más difícil de su vida. «No, Isabela, eso fue una mentira que tuve que inventar para protegerte». Isabela se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. «¿De qué hablas? Tu verdadero nombre es Isabela Mendoza Vázquez. Eres hija de Emiliano Mendoza, el magnate de las telecomunicaciones. Te secuestraron cuando tenías 5 años». Las palabras cayeron como bombas en el silencio del hospital. Isabela se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. «Ma, estás delirando. El medicamento te está haciendo decir tonterías». «No, mija, estoy lúcida, completamente lúcida». Soledad abrió los ojos y la miró directamente. «Y necesitas saber la verdad antes de que me vaya». «¿Qué verdad? ¿Qué estás diciendo?». Soledad respiró profundamente, convocando las últimas reservas de energía que le quedaban. «Mi hermano Carmelo trabajaba para Rodrigo Santana, el socio de tu verdadero padre. Rodrigo convenció a Carmelo de secuestrarte para chantajear a Emiliano. El plan era pedir 50 millones de pesos y después regresarte». Isabela se puso de pie, retrocediendo de la cama. «Esto es una locura, ma». «¿Por qué me estás diciendo esto?». «Porque Rodrigo cambió de opinión. Decidió que eras un riesgo muy grande. Le ordenó a Carmelo que te matara». «Basta», gritó Isabela. «No quiero escuchar más». «Pero Carmelo no pudo hacerlo», continuó Soledad, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Te trajo conmigo al hospital. Me rogó que te protegiera. Y 3 días después, Rodrigo lo mandó matar». Isabela se dejó caer en la silla, el mundo girando a su alrededor. «No, no puede ser cierto. Por eso nos mudábamos tanto, mija. Por eso siempre estaba nerviosa cuando hacías preguntas sobre tu pasado, porque sabía que si Rodrigo se enteraba de que estabas viva, mandaría a matarnos a las 2. Y mis verdaderos padres. Tu papá te ha estado buscando durante 26 años, tu mamá. Tu mamá murió 2 años después de que te llevaran. El dolor la mató, Isabela». Soledad extendió una mano temblorosa hacia el cajón de la mesa de noche. «Ayúdame a sacar eso, Isabela». Aún en shock, abrió el cajón. Adentro había una caja de metal oxidada que reconoció de su infancia. Soledad siempre la había tenido, pero nunca le había dicho qué contenía. «Ábrela», con manos temblorosas. Isabela abrió la caja. Adentro había fotografías, documentos y una pequeña grabadora digital. «La grabadora tiene la confesión de Carmelo», dijo Soledad. «La grabó antes de ir a enfrentar a Rodrigo esa última noche. Sabía que no iba a regresar». Isabela tomó la grabadora con dedos que no le obedecían, presionó play y escuchó la voz de un hombre que no recordaba, pero que había salvado su vida. «Me llamo Carmelo Herrera. Si alguien está escuchando esto, significa que ya estoy muerto. Quiero que sepan que Rodrigo Santana,
socio de Emiliano Mendoza, fue quien ordenó el secuestro de Isabela Mendoza. Yo fui el idiota que aceptó hacerlo por dinero, pero nunca íbamos a lastimar a la niña. Rodrigo cambió las reglas. Dijo que la niña tenía que morir. Yo no puedo hacer eso. Le voy a entregar la niña a mi hermana Soledad. Ella va a cuidarla. Rodrigo no puede enterarse nunca de que está viva. Si me mata esta noche, por favor, protejan a Isabela. Ella es inocente en todo esto. Isabela dejó caer la grabadora, que rebotó en el piso del hospital. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Porque eras una niña, mija. ¿Cómo le explicas a una niña de 5 años que hay gente que quiere matarla? ¿Cómo le quitas la inocencia de esa manera? Pero crecí, me volví adulta. Podías habérmelo dicho después. Cada año que pasaba era más difícil, y además, Soledad tosió violentamente. Además, tenía miedo de que si sabías la verdad, ibas a querer buscar a tu verdadero padre, y eso te habría puesto en peligro. Isabela se quedó en silencio, mirando las fotografías que estaban en la caja. Eran fotos de ella como bebé, fotos que no recordaba haber visto nunca. En una de ellas estaba con un hombre alto de cabello oscuro y una mujer hermosa. Parecían felices, parecían una familia. ¿Ese es él, mi verdadero padre? Sí, Emiliano Mendoza. Y esa es tu verdadera madre, Carmen. Isabela estudió la fotografía. El hombre tenía los mismos ojos que ella, la misma forma de la barbilla, la misma manera de sonreír. ¿Y Rodrigo? ¿Sigue vivo? Sí, y sigue siendo socio de tu padre. Emiliano nunca supo que fue traicionado por su mejor amigo. ¿Por qué no lo denunciaste? ¿Por qué no le entregaste la grabación a la policía? Soledad sonrió tristemente. Porque Rodrigo tiene conexiones en todas partes. Mija, policías, jueces, políticos. Si hubiera intentado denunciarlo, nos habría encontrado y matado. La única manera de mantenerte a salvo era mantenernos escondidas. Isabela se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación, tratando de procesar toda la información. Entonces, ¿toda mi vida ha sido una mentira? No, mi amor, tu vida conmigo fue real. Mi amor por ti fue real. Eres mi hija en todo excepto en sangre. ¿Y qué se supone que haga ahora? ¿Qué hago con esta información? Soledad la miró con ojos que ya se estaban apagando. Eso tienes que decidirlo tú, mija. Pero si decides buscar a tu verdadero padre, ten mucho cuidado. Rodrigo sigue siendo peligroso. Y si se entera de que estás viva... No terminó la frase. Pero Isabela entendió la implicación. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? ¿Por qué ahora? Cuando te estás muriendo. Porque no puedo llevármelo a la tumba. Porque tu verdadero padre merece saber que estás viva. Y porque tú mereces saber quién eres realmente. Soledad cerró los ojos, exhausta por el esfuerzo de la confesión. En la caja también están los documentos originales, tu acta de nacimiento real, fotos de tu familia verdadera, todo lo que pude guardar sin que fuera peligroso. Isabela se acercó a la cama y tomó la mano de Soledad. ¿Me odias?, preguntó Soledad con voz apenas audible. ¿Me odias por haberte mentido todos estos años? Isabela sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. No, ma, no te odio. Hiciste lo que tenías que hacer para protegerme. Cuídate mucho, mija. Y si decides buscar a tu padre, asegúrate de que Rodrigo no se entere. Promíteme eso. Te lo prometo. Soledad sonrió por última vez. Eres mi mariposa. Siempre vas a ser mi mariposa. 2 días después, Soledad Herrera murió en paz, llevándose a la tumba 26 años de secretos y sacrificios. Pero antes de partir, le había dado a Isabela la llave para entender su verdadero pasado. Una llave que ahora, 3 años después, estaba a punto de abrir puertas que cambiarían todo para siempre. Isabela no sabía que en ese momento, a cientos de kilómetros de distancia, su verdadero padre estaba siguiendo las mismas pistas que eventualmente los llevarían al encuentro en la gasolinera de San Luis. Y tampoco sabía que Rodrigo Santana había decidido que era hora de terminar lo que había empezado en 1999. Ciudad de México. Oficinas de Telecomunicaciones Mendoza. Rodrigo Santana colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana del piso 42, observando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Después de 26 años, su pasado había regresado para atormentarlo. El reporte de su informante había sido claro.
Emiliano estaba investigando a los hermanos Herrera. Había contratado detectives. Estaba siguiendo pistas, haciendo preguntas que no debería hacer, y lo peor de todo, había tenido contacto con una camionera que usaba el código Mariposa Azul. «Pinche Carmelo», murmuró Rodrigo. Debía asegurarme de que realmente la hubiera matado. Tomó su teléfono celular y marcó un número que tenía memorizado, pero que esperaba no tener que usar nunca. «Bueno, soy Santana. Tengo trabajo para ustedes». «¿Qué tipo de trabajo?» «El tipo que requiere discreción absoluta y que no deje cabos sueltos». «¿Cuántos objetivos?» Rodrigo cerró los ojos. Después de 26 años de sociedad, después de construir un imperio juntos, estaba a punto de ordenar la muerte de su mejor amigo. 2. Emiliano Mendoza y una camionera llamada Isabela Vázquez. Los quiero muertos antes del amanecer. Ese va a ser un trabajo caro, jefe. Mendoza tiene seguridad. No me importa cuánto cueste. Págalo con fondos de la empresa y asegúrate de que parezca un accidente. ¿Alguna preferencia sobre el método? Un asalto que salió mal, algo creíble, y necesito que parezca que estaban juntos cuando pasó. Entendido. Nos movemos esta noche. Rodrigo colgó y se sirvió un whisky doble. Había tomado decisiones difíciles durante toda su vida empresarial, pero ninguna como esta. Emiliano había sido más que un socio. Había sido el hermano que nunca tuvo. Pero los negocios eran los negocios, y la supervivencia era lo primero. Carretera Federal, México-Nogales. Cerca de Hermosillo, Isabela manejaba en piloto automático, su mente dando vueltas como una centrifugadora. Habían pasado 6 horas desde el encuentro con Emiliano en la gasolinera, y todavía no sabía qué pensar. Las palabras de Soledad en su lecho de muerte resonaban en su cabeza como campanas de iglesia. Tu verdadero nombre es Isabela Mendoza Vázquez. Había tomado la ruta más larga hacia Mexicali, necesitando tiempo para procesar todo lo que había pasado. El Kenworth rugía suavemente en la noche del desierto, las luces de los faros cortando la oscuridad como sables. Su teléfono celular sonó. Era un número desconocido. Bueno, Isabela Vázquez. ¿Quién habla? Habla el detective privado Ramírez. Trabajo para su padre. Isabela sintió que se le erizaba la piel. No sé de qué está hablando. Señorita, su vida está en peligro. Rodrigo Santana acaba de contratar asesinos para matarla a usted y a su padre. Tienen que reunirse ahora mismo. ¿Cómo consiguió este número? Su padre me lo dio, señorita. No tenemos tiempo para explicaciones. ¿Dónde está usted ahora? Isabela miró por el espejo retrovisor instintivamente. Las luces de un vehículo habían estado siguiéndola durante los últimos 20 kilómetros, manteniendo siempre la misma distancia. Carretera a Mexicali, kilómetro 120. Su padre está a unos 30 kilómetros detrás de usted. 2 hombres en una camioneta negra salieron de Hermosillo hace 1 hora, con órdenes de eliminarlos. Necesitan encontrarse en terreno seguro. ¿Cómo sé que usted no es uno de ellos? Porque si fuera uno de ellos ya estaría muerta. Isabela sintió un escalofrío. Las luces en su espejo retrovisor se habían acercado. ¿Qué quiere que haga? Hay una gasolinera en el kilómetro 135. Llegue ahí y espere a su padre. Nosotros vamos en camino. ¿Nosotros? El señor Mendoza contrató seguridad adicional cuando supo que Rodrigo estaba involucrado. Llegue a esa gasolinera y no se mueva de ahí hasta que lleguemos. La línea se cortó. Isabela pisó el acelerador, el motor del Kenworth respondiendo con un rugido profundo. En el espejo retrovisor, la camioneta negra aceleró también. Su radio crepitó. Mariposa Azul. Aquí Águila Dorada. ¿Me copias? ¿Era Emiliano? Isabela dudó por un momento antes de responder. Te copio, Águila Dorada. Isabela, hay gente muy peligrosa tratando de hacernos daño. Necesitamos encontrarnos. Ya sé. El detective Ramírez me llamó. ¿Dónde estás? Carretera a Mexicali. Hay una camioneta que me viene siguiendo. Yo también tengo compañía. Llega a la gasolinera del kilómetro 135. Vamos a enfrentar esto juntos. Isabela sintió algo extraño en el pecho. Después de años de estar sola en las carreteras, alguien estaba tratando de protegerla. Alguien que decía ser su padre. ¿Emiliano? ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Todo lo que me dijiste es verdad? Hubo una pausa larga antes de que él respondiera. Cada palabra, mija, cada pinche palabra.
La emoción en su voz hizo que Isabela sintiera una punzada en el corazón. Durante 26 años, había imaginado cómo sería tener un padre que la quisiera, que la protegiera, y ahora, en medio del peligro, finalmente lo había encontrado. «Órale», murmuró. «Nos vemos en la gasolinera». La gasolinera del kilómetro 135 era un lugar desolado en medio de la nada, iluminado por luces de neón que parpadeaban contra la oscuridad del desierto. Isabela llegó primero, estacionando su tráiler de manera que pudiera salir rápidamente si era necesario. 5 minutos después, la camioneta Toyota de Emiliano se detuvo junto al tráiler. Bajó del vehículo, y por primera vez desde la gasolinera de San Luis, padre e hija se miraron directamente a los ojos. «¿Estás bien?», preguntó Emiliano. «Sí, ¿y tú?». «Mejor ahora que estamos juntos». Antes de que pudieran decir algo más, 2 camionetas negras aparecieron en la carretera, acercándose a alta velocidad. «¡Métete al tráiler!», gritó Emiliano. «No, tú súbete». Isabela abrió la cabina del Kenworth y ayudó a Emiliano a subir. Encendió el motor y pisó el acelerador justo cuando los primeros disparos comenzaron a sonar. Los cristales del parabrisas se hicieron añicos. Isabela agachó la cabeza, manejando por instinto mientras las balas rebotaban contra el metal del tráiler. «Mantén la cabeza abajo», gritó, mientras el Kenworth rugía por la carretera. Emiliano nunca había experimentado nada como esto. Su hija, la niña que había perdido hacía 26 años, estaba manejando un tráiler de 30 toneladas como una guerrera, protegiéndolo con su propia vida. «¿Sabes manejar estas cosas?», gritó por encima del ruido del motor. «Llevo 10 años haciéndolo», respondió Isabela, tomando una curva que hizo chillar las llantas. «Agárrate fuerte». Las camionetas negras los seguían, pero el Kenworth tenía ventaja en peso y potencia. Isabela conocía estas carreteras como la palma de su mano. Cada curva, cada subida, cada lugar donde podía ganar velocidad. «Hay una desviación en 2 kilómetros», gritó Emiliano, mirando por el espejo lateral. «Lleva a una mina abandonada». «Perfecto». Isabela tomó la desviación a velocidad suicida, el tráiler inclinándose peligrosamente pero manteniéndose en pie. Las camionetas lo siguieron, pero en el terreno rocoso y accidentado, el Kenworth tenía todas las ventajas. 15 minutos después, las luces de los perseguidores habían desaparecido en la distancia. Isabela detuvo el tráiler en una explanada rocosa y apagó el motor. El silencio del desierto los envolvió como una manta. «¿Estás herido?», preguntó Isabela, revisando a Emiliano. «No. ¿Y tú?». «Estoy bien». Se miraron en el silencio de la cabina, padre e hija reunidos finalmente, unidos por el peligro y la adrenalina. «Isabela», dijo Emiliano suavemente, «sé que esto es muy confuso. Sé que no sabes si creerme, pero quiero que sepas algo». «¿Qué?». «Estoy orgulloso de ti, de la mujer en que te convertiste. Soledad hizo un trabajo increíble criándote». Isabela sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cómo puedes estar orgulloso de alguien que no conoces?». «Porque en los últimos 30 minutos has demostrado más valor y fuerza que la mayoría de la gente en toda su vida. Eso no se enseña, mija. Eso se lleva en la sangre». Por primera vez en 26 años, Isabela se sintió como si finalmente hubiera llegado a casa. La mina abandonada de Santa Rosalía se alzaba contra el cielo estrellado como un esqueleto de metal oxidado. Isabela había estacionado el Kenworth detrás de las estructuras más grandes, ocultándolo de cualquiera que pudiera estar buscándolos desde la carretera. El silencio del desierto era tan profundo que podían escuchar sus propios latidos. Emiliano e Isabela estaban sentados en la cabina del tráiler, compartiendo una botella de agua y tratando de procesar todo lo que había pasado en las últimas horas. La adrenalina de la persecución había dado paso a una extraña calma, como el ojo de un huracán. «Necesito escuchar la grabación», dijo Emiliano de repente. «¿Qué grabación?». «Soledad te dijo que Carmelo había grabado una confesión antes de morir. Necesito escucharla». Isabela dudó. Desde la muerte de Soledad, había escuchado esa grabación cientos de veces, tratando de entender completamente lo que había pasado, pero compartirla con Emiliano significaría aceptar definitivamente que él era su padre. «Está en mi teléfono», admitió finalmente. «Soledad me dio el original, pero lo digitalicé. ¿Puedo...?» Isabela sacó su teléfono y buscó el archivo. Sus dedos temblaron ligeramente mientras presionaba play.
La voz de Carmelo Herrera llenó la cabina del tráiler, ronca y llena de miedo. Me llamo Carmelo Herrera. Si alguien está escuchando esto, significa que ya estoy muerto. Quiero que sepan que Rodrigo Santana, socio de Emiliano Mendoza, fue quien ordenó el secuestro de Isabela Mendoza. Yo fui el idiota que acepté hacerlo por dinero, pensando que solo íbamos a pedir rescate y regresar a la niña. Pero Rodrigo cambió las reglas. Dijo que Isabela había visto demasiado, que me podía identificar y que tenía que morir. Yo no puedo hacer eso. No puedo matar a una criatura inocente por los planes retorcidos de un cabrón ambicioso. Emiliano cerró los ojos, las manos apretadas en puños. 26 años de amistad, de confianza, de construir un imperio juntos. Todo había sido una mentira. Le voy a entregar la niña a mi hermana Soledad. Ella va a cuidarla, va a protegerla. Rodrigo no puede enterarse nunca de que está viva, porque si lo hace, va a mandar matarla sin pensarlo 2 veces, Emiliano. Si algún día escuchas esto, perdóname. Perdóname por haber sido tan pendejo, por haberme dejado manipular. Tu hija está viva, y la mujer que la está cuidando vale oro, pero ten cuidado con Rodrigo. Ese cabrón es capaz de cualquier cosa para salvar su pellejo. La grabación terminó con el sonido de Carmelo llorando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emiliano tenía lágrimas corriendo por las mejillas, pero su expresión era de una furia que Isabela nunca había visto en nadie. 26 años, susurró. 26 años trabajando con el hijo de puta que ordenó secuestrarte. 26 años construyendo una empresa con el hombre que mató a tu madre. Mi madre murió por esto. Carmen se enfermó después de que te llevaran. Dejó de comer, de dormir, de vivir. Los doctores dijeron que era depresión severa, pero yo sabía que era algo más profundo. Se murió de tristeza. Isabela. Se murió porque no pudo soportar vivir sin ti. Isabela sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Una madre que nunca conoció, muerta por el dolor de perderla. Un padre que había pasado 26 años buscándola desesperadamente. Y ella, viviendo una mentira que había sido necesaria para salvarle la vida. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Vamos a acabar con Rodrigo. Vamos a usar esa grabación para meterlo a la cárcel por el resto de su vida. ¿Y si tiene razón? ¿Y si tiene conexiones que lo protejan? Emiliano la miró directamente a los ojos. Entonces vamos a asegurarnos de que sus conexiones no sean suficientes. Isabela estudió el rostro de su padre. Veía en él la misma determinación que ella sentía cuando se enfrentaba a camioneros que trataban de intimidarla, la misma fuerza que la había mantenido viva en las carreteras durante años. Hay algo más, dijo Isabela. Soledad me dejó documentos. Papeles que demuestran que Rodrigo ha estado robando dinero de la empresa durante años. ¿Qué? Isabela sacó su teléfono otra vez y mostró fotos de documentos que había digitalizado después de la muerte de Soledad. Soledad trabajó en varios hospitales donde Rodrigo tenía inversiones. Vio movimientos de dinero sospechosos, contratos falsos, facturas infladas. Lo documentó todo porque sabía que algún día podría necesitar protección extra contra él. Emiliano revisó las fotos, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Este cabrón ha estado desangrando la empresa desde el principio. Ha robado millones de pesos. ¿Suficiente para meterlo a la cárcel? ¿Suficiente para destruirlo completamente? Isabela se quedó en silencio por un momento, procesando las implicaciones de todo lo que habían descubierto. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», dijo finalmente. «¿Qué? Que Soledad vivió con miedo durante 26 años, que nunca pudo relajarse, nunca pudo ser completamente feliz, porque sabía que él andaba ahí afuera, que sacrificó su vida entera para protegerme de un hombre que ni siquiera sabía que yo existía. Pero te protegió, Isabela, te mantuvo a salvo, y ahora nosotros vamos a asegurarnos de que su sacrificio no haya sido en vano. ¿Cómo? Vamos a regresar a la Ciudad de México. Vamos a confrontar a Rodrigo con las evidencias y vamos a asegurarnos de que pague por todo lo que hizo». Isabela sintió una mezcla de miedo y emoción. «Es peligroso. Acabamos de escapar de sus asesinos. Sí, es peligroso, pero escondernos no va a resolver nada. A Rodrigo va a seguir mandando gente a matarnos hasta que esté muerto o en la cárcel. ¿Y si no resulta? ¿Y si sus conexiones son más fuertes que las evidencias?». Emiliano sonrió.
pero era una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Entonces vamos a asegurarnos de que sus conexiones sepan exactamente con quién están tratando. Vamos a hacer esto público, Isabela. Vamos a usar los medios, las redes sociales, todo lo que tengamos a nuestro alcance. ¿Una guerra mediática? Exactamente. Rodrigo puede tener jueces y policías comprados, pero no puede controlar a todo el país. Si hacemos esto lo suficientemente público, lo suficientemente escandaloso, va a ser imposible enterrarlo. Isabela asintió lentamente. Tenía sentido. En la era de las redes sociales, los escándalos se volvían virales en cuestión de horas. Si manejaban bien la historia, podrían crear suficiente presión pública para que las autoridades no tuvieran más remedio que actuar. ¿Y después qué?, preguntó. Suponiendo que todo salga bien, suponiendo que metamos a Rodrigo a la cárcel, ¿qué pasa con nosotros? Era la pregunta que había estado evitando desde el encuentro en la gasolinera. ¿Qué tipo de relación podrían tener después de 26 años de separación? ¿Cómo se construía una relación padre-hija desde cero? No lo sé, admitió Emiliano. Sé que no puedo recuperar los años perdidos. Sé que no puedo ser el padre que debía haber sido cuando eras niña, pero me gustaría intentar ser el padre que necesitas ahora. No necesito un padre, Emiliano. Soy una mujer independiente. He estado cuidándome sola durante años. Lo sé, y estoy orgulloso de eso. Pero tal vez pueda ser algo más. Un amigo, un compañero, alguien en quien puedas confiar. Isabela lo miró durante un largo momento. Veía sinceridad en sus ojos, pero también vulnerabilidad. Este hombre poderoso, este magnate que había construido un imperio, estaba pidiendo una oportunidad de conocer a su propia hija. Está bien, dijo finalmente. Vamos a intentarlo, pero hay reglas. ¿Cuáles? Sigo siendo camionera. Sigo viviendo mi vida como yo quiero. Y si en algún momento esto no funciona, nos separamos sin drama. Acepto. Isabela extendió la mano. Entonces somos socios. En esto de acabar con Rodrigo, y en esto de ser familia, Emiliano tomó su mano y la apretó suavemente. Socios, acordó. Por primera vez en 26 años, Isabela Mendoza Vázquez se sintió como si tuviera una familia verdadera. Y por primera vez en 26 años, Emiliano Mendoza sintió que había recuperado una parte de su alma que creía perdida para siempre. Ahora solo tenían que sobrevivir lo suficiente para hacer que Rodrigo Santana pagara por sus crímenes. Ciudad de México, Torre Mendoza. 3 días después, el edificio de 50 pisos se alzaba contra el cielo gris de la capital, como un monolito de cristal y acero. Isabela observaba desde la cabina de su Kenworth. Estacionado estratégicamente en la plaza frente a la torre, había insistido en llegar en su tráiler, tanto por seguridad como por principio. Si iba a confrontar a Rodrigo Santana, lo haría como la mujer que era, no pretendiendo ser alguien más. Emiliano había pasado los últimos 3 días preparando meticulosamente la trampa. Había contactado periodistas de confianza, había copiado todas las evidencias en múltiples servidores y había programado la liberación automática de toda la información si algo les pasaba. Rodrigo no tendría escapatoria. ¿Lista?, preguntó Emiliano a través del radio. «Lista», respondió Isabela, revisando la grabadora digital que llevaba oculta en su chaqueta. El plan era simple pero arriesgado. Isabela entraría al edificio como una camionera que tenía información sobre el secuestro de hace 26 años. Rodrigo, creyendo que finalmente podría eliminar al último testigo, accedería a verla. Lo que no sabía era que Emiliano estaría esperando en su oficina, y que todo lo que dijera quedaría grabado. Isabela bajó del tráiler y caminó hacia la entrada principal. Las miradas de los ejecutivos y empleados la siguieron con curiosidad. Una camionera en botas, jeans y chaqueta de cuero no era exactamente lo que esperaban ver en el lobby de mármol y oro de Telecomunicaciones Mendoza. «Vengo a ver al señor Rodrigo Santana», le dijo a la recepcionista. «Tengo información sobre Isabela Mendoza». La recepcionista palideció. Todo el mundo en la empresa conocía la historia del secuestro de la hija del jefe. ¿Su nombre? Isabela Vázquez. Dígale que sé lo que pasó en 1999, 15 minutos después. Isabela estaba subiendo en el ascensor privado hacia el piso 48. Sus manos no temblaban, pero su corazón latía como tambor de guerra.
Estaba a punto de enfrentar al hombre que había ordenado su muerte cuando tenía 5 años. Las puertas del ascensor se abrieron directamente en la oficina de Rodrigo Santana. Era un espacio impresionante, con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Rodrigo estaba de pie junto a los ventanales, de espaldas a ella. «Señorita Vázquez», dijo sin voltearse, o debería decir, «Isabela Mendoza». Isabela sintió un escalofrío, pero mantuvo la voz firme. «Así que ya sabe quién soy». Rodrigo se volteó lentamente. Era un hombre de unos 60 años, elegante, con cabello plateado y ojos fríos como el acero. Isabela pudo ver inmediatamente por qué había sido capaz de engañar a Emiliano durante tantos años. Proyectaba una imagen de respetabilidad absoluta. «He sabido que estabas viva desde hace 3 días», dijo. «Mi error fue no asegurarme de que Carmelo realmente hubiera cumplido órdenes». «¿Su error?», Rodrigo sonrió, pero era una sonrisa que helaba la sangre. «Mi error fue confiar en un hombre débil para hacer el trabajo de un profesional. Habla del trabajo de matar a una niña de 5 años. Hablo del trabajo de proteger un negocio multimillonario de las consecuencias de una operación que salió mal». Isabela no podía creer la frialdad con que hablaba. Para él, su muerte habría sido simplemente un problema de negocios resuelto. ¿Y ahora qué? ¿Va a terminar lo que empezó hace 26 años? Me temo que sí. Rodrigo presionó un botón en su escritorio. Las puertas de la oficina se cerraron con un clic audible, y Isabela escuchó el sonido de seguros automáticos activándose. «¿Sabe lo que más me molesta de toda esta situación?», continuó Rodrigo, caminando hacia su escritorio. «Que Emiliano nunca se dio cuenta de que yo era superior a él en todos los sentidos. Más inteligente, más ambicioso, más capaz de tomar las decisiones difíciles, como ordenar el asesinato de su mejor amigo, como hacer lo que fuera necesario para construir un imperio». Rodrigo abrió el cajón de su escritorio y sacó una pistola plateada. «Durante 26 años he estado esperando este momento, el momento en que finalmente pudiera deshacerme de todos los cabos sueltos. Todos. Tú, por supuesto. Y después, tu querido papito. Un asesinato-suicidio muy convincente. El magnate devastado que mata a la mujer que dice ser su hija perdida y después se quita la vida por la culpa». Isabela retrocedió hacia los ventanales, manteniendo las manos visibles. Necesitaba que Rodrigo siguiera hablando, que siguiera confesando sus crímenes para la grabadora. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué traicionar a alguien que confiaba en usted? Porque Emiliano era débil, sentimental. Después de que te secuestraran, se volvió obsesivo, paranoico. Dejó de tomar decisiones racionales. La empresa necesitaba liderazgo fuerte, no un hombre quebrado por el dolor. Así que decidió robar millones mientras él sufría». Rodrigo se detuvo, sorprendido. «¿Cómo sabes sobre eso?». Soledad documentó todo. Cada peso que robó, cada contrato falso, cada factura inflada. Tenemos evidencia de 26 años de fraude. La máscara de respetabilidad de Rodrigo se resquebrajó por primera vez. Esa perra entrometida, esa mujer valiente que salvó mi vida y dedicó la suya a protegerme de usted». Rodrigo levantó la pistola, apuntando directamente al corazón de Isabela. «Ya no importa. En 5 minutos, tú y todas tus evidencias serán historia». «¿Estás seguro de eso?». La voz de Emiliano resonó desde el otro lado de la oficina. Estaba parado junto a una puerta lateral que Isabela no había notado antes, flanqueado por 2 agentes federales armados. Rodrigo se volteó, la pistola todavía apuntando hacia Isabela. «Emiliano, llegaste justo a tiempo para ver cómo tu hija perdida muere otra vez. Baja el arma, Rodrigo». «¿O qué? ¿Me vas a matar? No tienes las agallas, hermano. Nunca las tuviste». «Tienes razón», dijo Emiliano, su voz extrañamente calmada. «No voy a matarte». Pero ellos sí. Los puntos láser de francotiradores aparecieron en el pecho de Rodrigo, a través de los ventanales. Isabela pudo ver las posiciones en los edificios circundantes. «¿Creíste que íbamos a venir aquí sin backup?», preguntó Emiliano. «Cada palabra que has dicho ha sido grabada. Los periodistas ya tienen copias de toda la evidencia. No hay manera de salir de esto, Rodrigo». La mano de Rodrigo comenzó a temblar. Isabela pudo ver el momento exacto en que se dio cuenta de que había perdido. 26 años construyendo esto, murmuró. 26 años trabajando para ser el mejor, y 26 años siendo un traidor.
respondió Emiliano. Rodrigo miró a Isabela, después a Emiliano, después a los agentes federales. Sabía que no tenía opciones, pero en lugar de rendirse, tomó una decisión final y desesperada. «Si no puedo ganar», gritó, girando la pistola hacia Isabela. «Nadie gana». El disparo resonó en la oficina como un trueno, pero no fue Rodrigo quien disparó. Emiliano se había lanzado entre la pistola y su hija, recibiendo la bala en el pecho. Se desplomó en el suelo mientras los francotiradores eliminaban a Rodrigo con 3 disparos simultáneos. «¡Papá!», gritó Isabela, corriendo hacia Emiliano. Él estaba tendido en el suelo de mármol, sangre extendiéndose bajo su cuerpo. Isabela se arrodilló junto a él, presionando sus manos contra la herida. «No, no, no, no puedes irte ahora. Acabamos de encontrarnos». Emiliano sonrió débilmente, levantando una mano temblorosa para tocar la mejilla de Isabela. «Mi pequeña mariposa», susurró, «mi valiente pequeña mariposa». Y entonces, con una voz que apenas era un susurro, comenzó a cantar: «Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón». Isabela sintió que algo se rompía y se sanaba al mismo tiempo en su pecho. Esas palabras, esa melodía que había perseguido sus sueños durante 26 años, finalmente tenían sentido, finalmente sabía de dónde venían. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor», continuó ella, completando la canción. «Duérmete, pedazo de mi corazón». Emiliano cerró los ojos, una sonrisa de paz cruzando su rostro. «Te amo, mija, siempre te amé. Yo también te amo, papá». Los paramédicos llegaron corriendo, pero Isabela sabía que ya era demasiado tarde. Emiliano Mendoza había encontrado a su hija, había vengado su secuestro, y había muerto protegiéndola como no había podido hacer 26 años antes. Era una historia de dolor y pérdida, pero también de amor incondicional y redención. La mariposa había vuelto a casa. 6 meses después, carretera federal México-Guadalajara. El Kenworth rugía suavemente por la autopista, pero ahora tenía una diferencia notable. En el costado derecho del tráiler, pintado en colores brillantes, había una mariposa azul con las alas extendidas y debajo, en letras elegantes, Fundación Mariposa, reuniendo familias. Isabela ajustó el espejo retrovisor y sonrió al ver el letrero. Había sido idea suya mantener su trabajo como camionera, pero ahora cada viaje tenía un propósito doble. Transportaba mercancías. Sí, pero también llevaba esperanza a familias que habían perdido seres queridos. Su teléfono sonó a través del sistema de manos libres. «Fundación Mariposa», habla Isabela. «Bella, soy Carmen, de la oficina central. Tengo buenas noticias». Carmen Ruiz era la directora operativa de la fundación, una mujer brillante que había ayudado a Isabela a convertir la fortuna recuperada de Emiliano en una organización que realmente marcaba diferencias. ¿Encontraron a la niña de Puebla? Sí, Mariela Hernández está a salvo. La encontramos en un albergue de Tijuana. Sus abuelos van en camino para recogerla. Isabela sintió la familiar mezcla de alegría y dolor que acompañaba cada reunión exitosa. Alegría porque otra familia se reconciliaba. Dolor porque recordaba todo lo que su propia familia había perdido. «¿Cuántas van este mes?», preguntó. 27 familias reunidas, 15 casos resueltos con finales felices, y 12 donde pudimos darles respuestas, aunque no fueran las que esperaban. Isabela asintió. No todos los casos terminaban con reuniones felices. A veces la fundación ayudaba a las familias a encontrar paz confirmando muertes, o ayudaba a los sobrevivientes a entender que sus seres queridos habían elegido desaparecer. Pero incluso esas verdades dolorosas eran mejor que la incertidumbre eterna. Y el caso nuevo de Michoacán, ahí es donde te necesitamos. La señora García perdió a su hijo hace 3 años. Tenemos una pista de que puede estar trabajando en los campos cerca de donde vas a entregar tu carga. Isabela miró el GPS. Su destino era un centro de distribución en las afueras de Morelia, perfectamente alineado con la nueva búsqueda. Mándame toda la información. Haré las preguntas discretas de siempre. Ya está en tu correo, Bella. Ten cuidado. Sí, siempre tengo cuidado. Colgó y siguió manejando, pensando en cómo había cambiado su vida en 6 meses. Después de la muerte de Emiliano y el escándalo mediático que siguió, Isabela había heredado no solo una fortuna inmensa,
sino también la responsabilidad de decidir qué hacer con ella. La investigación sobre Rodrigo Santana había revelado décadas de corrupción, fraude y encubrimiento. Había sido sentenciado póstumamente, pero más importante, había llevado a la captura de toda su red de cómplices, jueces corruptos, policías comprados, políticos sobornados. El caso había limpiado una buena porción del sistema de justicia mexicano. Isabela había usado parte del dinero para establecer la Fundación Mariposa, pero también había donado millones a otras organizaciones que buscaban desaparecidos. Su historia personal se había vuelto el símbolo de esperanza para miles de familias que vivían la misma pesadilla que habían vivido sus padres. Pero lo más importante para ella era que había mantenido su libertad. Seguía siendo camionera, seguía recorriendo las carreteras de México, seguía siendo independiente. La diferencia era que ahora tenía un propósito que iba más allá de ella misma. Su radio crepitó. Mariposa azul, aquí lobo plateado. ¿Me copias? Isabela sonrió. Algunos de sus viejos amigos camioneros se habían vuelto colaboradores no oficiales de la fundación, manteniéndola informada sobre personas desaparecidas que pudieran encontrar en sus rutas. Te copio, lobo. ¿Qué tienes para mí? Ando por Zacatecas y me topé con un chamaco que anda preguntando por su hermana. Dice que la perdió hace 2 años en la frontera. ¿Quieres que le pase tu información? Claro. Y dile que no está solo, que hay gente que lo va a ayudar. Copiado. Mariposa. Oye, ¿has visto las noticias? ¿Qué noticias? Van a hacer una película sobre tu historia. Dicen que va a ser protagonizada por una actriz muy famosa. Isabela rodó los ojos. En los últimos meses, había recibido docenas de ofertas para libros, películas, documentales y programas de televisión. Había rechazado la mayoría, pero había aceptado colaborar con un documental serio que pudiera ayudar a crear conciencia sobre el problema de los desaparecidos en México. Que hagan lo que quieran. Lobo, mientras ayude a que más familias se reencuentren. Me parece bien. Eres una chingona, Mariposa. Tu papá estaría orgulloso. Isabela sintió el familiar nudo en la garganta. 6 meses después, todavía dolía pensar en Emiliano. Habían tenido tan poco tiempo juntos. Apenas unos días para conocerse, pero en esos días había sentido el amor incondicional de un padre que había dedicado su vida entera a buscarla. Gracias, lobo. 2 horas después, Isabela llegó al centro de distribución de Morelia. Mientras supervisaba la descarga de su mercancía, discretamente preguntó a los trabajadores sobre el chico desaparecido. Un supervisor le confesó que había visto a alguien que coincidía con la descripción trabajando en una finca cercana. ¿Puedes llevarme ahí?, preguntó Isabela. Claro, pero ten cuidado. El dueño no es muy amigable con preguntas. 1 hora después, Isabela estaba parada frente a una casa modesta en las afueras de un campo de maíz. Un joven de unos 18 años estaba reparando una cerca, y cuando levantó la cabeza, Isabela sintió la descarga de adrenalina que siempre acompañaba un descubrimiento exitoso. Era él, Miguel García, desaparecido hace 3 años de su casa en Michoacán. ¿Miguel?, preguntó suavemente. El joven se tensó, listo para correr. No soy policía, dijo Isabela rápidamente. Soy de la Fundación Mariposa. Tu mamá me mandó a buscarte. Miguel se detuvo, la sorpresa reemplazando al miedo. Mi mamá, María García, vive en Uruapan. Ha estado buscándote durante 3 años. Nunca dejó de creer que estabas vivo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas del joven. Pensé que ya se habría olvidado de mí. Las madres nunca se olvidan, Miguel. ¿Quieres hablar con ella? Isabela sacó su teléfono y marcó el número que Carmen le había enviado. Cuando María García contestó, Isabela le pasó el teléfono a Miguel. «Mamá», susurró el joven. «Soy yo. Soy Miguel». El grito de alegría de María se escuchó desde el teléfono, y Miguel se derrumbó llorando. Isabela se alejó unos pasos, dándole privacidad para la reunión telefónica, pero sintiendo la familiar satisfacción de haber cumplido su misión. Esa noche, mientras manejaba de regreso hacia la Ciudad de México, Isabela se detuvo en una gasolinera para cargar combustible. Mientras esperaba, miró las estrellas del desierto y pensó en todos los cambios que había experimentado. 6 meses atrás, era solo una camionera solitaria, viviendo una vida construida sobre mentiras piadosas. Ahora era Isabela Mendoza Vázquez, heredera de un imperio,
directora de una fundación y símbolo de esperanza para miles de familias. Pero más que eso, finalmente sabía quién era realmente. Era la hija de Emiliano Mendoza y Carmen Vázquez, dos personas que la habían amado profundamente. Era la hija adoptiva de Soledad Herrera, una mujer valiente que había sacrificado todo para protegerla. Era una sobreviviente, una luchadora, una mujer que había convertido su tragedia personal en esperanza para otros. Era una mariposa que había encontrado el camino a casa y que ahora ayudaba a otras mariposas perdidas a encontrar el suyo. Su teléfono sonó. Era Carmen desde la oficina. Bella, llegó otra solicitud. Una familia de Oaxaca perdió a su hija hace 5 años. La pista más reciente la ubica en algún lugar de las rutas de carga hacia Estados Unidos. Isabela sonrió, subiendo de nuevo a su Kenworth. Mándame la información. Ya sabes dónde encontrarme. ¿En la carretera? Siempre en la carretera, Carmen. Es donde las mariposas vuelan libre. Encendió el motor y se dirigió hacia la autopista, llevando esperanza en 18 ruedas hacia otra familia que necesitaba un milagro. En el costado de su tráiler, la mariposa azul brillaba bajo las luces de la carretera, un símbolo de que a veces, después de años de oscuridad, las familias pueden encontrar el camino de regreso unas a otras, y en algún lugar entre las estrellas, Emiliano Mendoza sonreía, sabiendo que su pequeña mariposa había encontrado finalmente su propósito en la vida